Ya no vivo yo. Capítulo 30. Sexualidad santa. Christopher. Septiembre de 2000. El fuerte sonido de las voces que generalmente se escuchaba en la unidad Bluegrass del Centro Médico Federal de Lexington, se callaba todas las tardes a las 4 p.m. cuando se realizaba el conteo en el que debíamos permanecer de pie. Teníamos que permanecer de pie junto a nuestra litera para que los guardias nos contaran. También, durante el proceso, teníamos que permanecer en silencio. Generalmente los chicos se quejaban de que este censo les interrumpía las labores del día. Los hacía salir del área de recreación, de ver su programa en la televisión o de simplemente compartir con sus amigos. Pero para mí no era de gran importancia. Era un momento pacífico y silencioso, algo muy preciado en la prisión, y me daba la oportunidad de sentarme en mi litera y poder pensar. Había estado preso por un periodo de 21 meses. Apenas me quedaban 15 meses para técnicamente cumplir mi sentencia. Pero como tenía buena conducta, me restaron 5 meses del total de mi sentencia. Solo me faltaba cumplir 10 meses y me transferirían a un campamento penitenciario en Illinois y de ahí a un centro de reinserción social, al Five House, en la ciudad de Chicago. No podía creer que saldría de prisión tan pronto. Y que regresaría a casa. Era extraño pensar que regresar a la ciudad de Chicago implicaba regresar a casa. Pero así era. Esto hubiera sido lo último en pasar por mi mente 3 años atrás mientras vivía en Atlanta, o hacía 20 meses justo después de que me encarcelaran. Pero muchas cosas cambiaron desde entonces, muchísimas. Observé la Biblia que tenía al lado. Ese había sido uno de los cambios más significativos. Jamás hubiese tomado ese libro en mis manos. Pero ahora, estaba estudiándola y enseñándola. El simple hecho de que esto sucediera provocaba ganas de reír. Lo más interesante era que, aun cuando vendía drogas, creía en Dios. Pero creía en Él a mi manera. En prisión, después de leer la Biblia, me topé con Santiago 2:19, que dice: los demonios creen y tiemblan. Entendí que creer no era suficiente. Mientras más estudiaba la Biblia, aprendía que amar a Dios no era lo que yo sintiera o pensara. En el Nuevo Testamento pude leer estas palabras. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, y en esto consiste el amor a Dios. En que obedezcamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3. Conocer y amar a Dios, ambos tienen que ver con la obediencia. Antes, pensaba que yo era una buena persona. Por supuesto, vendía y usaba drogas. Pero cuando estuve en el centro penitenciario de Atlanta y no usaba drogas, todavía quería consumirlas, hasta se me antojaban. Y más tarde, cuando le rendí mi vida a Cristo, me di cuenta que las drogas eran un ídolo en mi vida. La idolatría no es simplemente adorar imagen tallada, un ídolo es esa cosa que yo creo que no puedo vivir sin ella. En mi caso, eran las drogas. Debido a mi pasado con el uso de las drogas, tuve que participar en reuniones de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos en la prisión de Lexington, y uno de los pasos a seguir era hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Cuando hice esto, el ídolo que era obvio en mi vida era el uso de las drogas. Pero unos meses después de haber estado encarcelado, ya no deseaba ninguna de la ICE o éxtasis que solía usar. No soñaba con sus efectos. Ya no olía o saboreaba la metanfetamina durante el día. Creía que Dios me había libertado milagrosamente. Y aún así, sabía que esto no era lo común, ya que la mayoría de mis amigos luchaban constantemente con el deseo de consumir drogas. Pero, por alguna razón, ya no sentía atracción por ellas, quizá era porque Dios quería que lidiara con otros ídolos que había en mi vida. Otro de esos ídolos era el amor por la música de baile y por el glamour de la vida nocturna. Aunque la música y los clubes no eran necesariamente pecados en sí mismos, mis días se consumían pensando en esto. Cuando compré un radio en la prisión de Atlanta y más adelante en Lexington, lo primero que busqué fue una emisora de música de baile. La música me remontaba a los años que viví de club en club y me recordaba la fama, el glamour y las riquezas. Comencé a pensar que una vez saliera de prisión podía regresar a los clubes. Pero la vida nocturna en los clubes me llevaría directo a las drogas y eso no era lo que deseaba. Así que me pregunté,
¿Puedo vivir sin esta música y sin los clubes nocturnos? Era una pregunta difícil de contestar, entonces me abstuve y dejé de escuchar este tipo de música e intenté no meditar tanto en el estilo de vida nocturno que solía vivir. Al principio fue sumamente difícil. Pero eventualmente se tornó más fácil y finalmente fue liberador. Después de todo no lo necesitaba. Podía vivir sin la música, los clubes y el glamour. Escuché el tintineo de las llaves y la puerta de metal del pasillo se abrió. «Censo», dijo el guardia. Me puse de pie junto a mi litera, lo mismo hicieron mis 3 compañeros de habitación. El sonido de las botas sobre el piso de concreto se acercaba. Siempre había 2 guardias juntos. Bromeábamos diciendo que se necesitaban 2 guardias para tener los dedos suficientes para contar a los reclusos. Después de irse nos subíamos a las camas para esperar que el control anunciara que el censo había culminado, o en algunos casos anunciaban que volverían a hacer el censo. El proceso duraba de 45 minutos a 1 hora y media, el tiempo suficiente para sentarme y pensar. Continuaba haciendo mi inventario personal. ¿Qué otros ídolos hay en mi vida? ¿Sin qué cosas o personas pensaba que no podía vivir? Me hice esta pregunta una y otra vez por 1 año y medio. Sentí convicción por varias cosas. Una de ellas era el amor al sexo. Tenía una adicción al sexo. El tener varios encuentros anónimos sexuales al día en una casa de baños, eso no era nada fuera de lo común para mí. Pero, ¿podía vivir sin tener sexo? ¿Eso era posible? Vivir sin sexo, especialmente después del pasado que tuve, era difícil pensarlo. En el pasado, siempre pensé que de la misma forma que necesitaba agua y comida, necesitaba del sexo. Dios no me pediría que dejara el sexo, al igual que no me pediría que dejara de comer o dormir, por lo menos eso pensaba. Pero la realidad era que por los pasados 2 años, no había estado activo sexualmente como lo estuve fuera de prisión. Pasé días, semanas y hasta meses sin tener relaciones sexuales y sobreviví. No tuve ningún efecto secundario. No era un castigo cruel y excesivo. La abstinencia no era algo irracional o imposible. Y mientras leía la Biblia, me di cuenta de que hubo personas que vivieron sin tener sexo, como Jesús, por ejemplo, y aún así era un hombre completo y sano. Pablo también fue un hombre soltero y hablaba positivamente acerca de la soltería, la pureza sexual y la abstinencia. Quizá había convertido el sexo en un ídolo. Quizá el vivir sin sexo no era imposible, sino saludable y bueno para mí. Aparentemente la Biblia condenaba mi pasado de promiscuidad, pero aún no sabía cuál era el veredicto acerca de mi actividad homosexual. Mientras leía la Biblia me daba cuenta que Dios me amaba sin condiciones. Pero encontré algunos versículos que parecían condenar lo que yo creía que era mi homosexualidad. Era un nuevo creyente y no tenía ningún tipo de conocimiento bíblico, por lo tanto busqué un consejo. Así que algunos meses atrás, recurrí a un capellán de la cárcel y le abrí mi corazón. Le conté mi pasado sobre mi vida como hombre gay y ahora mi presente con Vi. Me preocupaba cómo reaccionaría el capellán. Afortunadamente, fue muy amable y me escuchó con compasión. Entonces me dijo algo que me sorprendió. En realidad, la Biblia no condena la homosexualidad. Él caminó hasta un librero. Aquí tienes un libro que explica este punto de vista con más detalle. Me dio un libro y lo tomé pensando que podría encontrar algún tipo de justificación para la homosexualidad. Me senté a leer en un pequeño patio que había en la capilla, en una mano tenía el libro que me dio el capellán y en la otra tenía la Biblia. Tenía todas las razones del mundo para aceptar lo que este libro dijera acerca de que Dios aceptaba la homosexualidad y la identidad gay. Si podía ser cristiano y a la vez tener una relación estable con otro hombre, sería ideal. Iría a la iglesia con él y hasta tendría una familia. Sería un alivio para mí que esto fuese así. Pero cuando comencé a leer el libro y los pasajes a los que éste hacía referencia, el Espíritu Santo me hizo entender que lo que decía este libro iba en contra de lo establecido por Dios. Al leer la palabra no podía negar que Dios condenaba el sexo homosexual. Ni siquiera terminé el primer capítulo del libro y se lo devolví al capellán. Después de esto, volví a leer solo la Biblia y analicé cada verso, cada capítulo y cada página de las Escrituras buscando una justificación para la práctica homosexual. No pude encontrar ningún versículo.
Este fue un momento decisivo, tenía que hacer algo al respecto. Darle la espalda a Dios y vivir como homosexual, permitiéndole a mis sentimientos y mis pasiones sexuales dictar quién era yo. O abandonar la homosexualidad liberándome de mis sentimientos y vivir como un seguidor de Cristo. Mi decisión fue obvia, elegí seguir a Dios. Mientras seguía leyendo la Biblia, encontré Levítico 18, 22 y 20, 13, estos eran pasajes que generalmente se utilizaban para condenar a los gays y las lesbianas a un futuro en el infierno. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Pero me di cuenta de que Dios no llamaba a los gays y a las lesbianas abominables. Llamaba abominación al acto sexual. Dios no condenaba a la persona, Dios condenaba el acto. Por tanto tiempo, había percibido el mensaje por parte de los cristianos que se manifestaban en los desfiles del orgullo gay, que Dios odiaba a las personas como yo, porque éramos abominables. Pero luego de leer este pasaje, pude ver que Dios no me odiaba. Tampoco me condenaba a un destino de tormento del cual no me podría escapar. Al contrario, era el acto sexual lo que él condenaba y aún quería tener una relación de amistad conmigo. Había aprendido que podía vivir sin tener relaciones sexuales, pero ¿qué de mi sexualidad? Abandonar la homosexualidad era abandonar quien yo era, tendría identidad si abandonaba mi orientación sexual. Esto era una lucha para mí, especialmente durante mi primer año en prisión. Por mucho tiempo pensé que Dios me había creado así gay. Me dije a mí mismo una y otra vez: soy gay. Nací así. Es quien soy. Nunca elegí ser así. Pero ahora, mientras leía la Biblia buscando cómo debía conducirme en realidad, comencé a hacerme otra pregunta. ¿Quién soy yo aparte de mi sexualidad? No tenía ninguna respuesta. A medida que seguía leyendo la Biblia dábame cuenta que mi identidad no se define por mi sexualidad. Pablo dijo en Hechos 17, 28. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Cristo debe serlo todo, mi todo en todo. Mi orientación sexual no era quien yo realmente era. Mi primera identidad no era ser gay u homosexual, o aún heterosexual. Mi identidad como hijo del Dios viviente debía estar solo en Jesucristo. Dios dice: sean santos, porque yo soy santo. Siempre pensé que lo opuesto a la homosexualidad era la heterosexualidad. Pero en realidad, el opuesto al homosexualismo es la santidad. Dios nunca dijo: sean heterosexuales, porque yo soy heterosexual. Él dijo: sean santos, porque yo soy santo. Por mucho tiempo no pude verme como un heterosexual. Era una carga, porque sentía que de alguna forma debía volverme heterosexual para poder agradar a Dios. Así que cuando me di cuenta que la heterosexualidad no tenía que ser mi meta, fue muy liberador. La realidad era que si llegaba a ser heterosexual, todavía tendría que lidiar con la lujuria. Por lo tanto, sabía que no podía enfocarme en ser homosexual o heterosexual, sino que tenía que enfocarme en ser lo que Dios nos pide a todos que seamos: sexualmente puros. La sexualidad santa no se enfoca en un cambio de orientación llegar a ser heterosexual, sino en ser obedientes. Y entendí que la obediencia significa que, sin importar cuál sea mi situación, sin importar cuáles sean mis sentimientos gay o heterosexual, tengo que obedecer a Dios y serle fiel. La sexualidad santa presenta dos escenarios. El primer escenario es el matrimonio. Si un hombre está casado, tiene que comprometerse a serle totalmente fiel a su esposa. Y si una mujer está casada, tiene que comprometerse a serle totalmente fiel a su esposo. La idea de que me casara algún día con una mujer parecía una imposibilidad, pero Dios podía hacer de lo imposible, posible. Pero la realidad era que no tenía que sentirme atraído hacia las mujeres en general para poder casarme. Tenía que sentirme atraído hacia una sola mujer. La heterosexualidad es un término muy amplio que se enfoca en los sentimientos y conductas sexuales hacia el sexo opuesto. Esto incluye deseo, adulterio y el sexo antes del matrimonio, todos los pecados que menciona la Biblia. Dios llama a los casados a alcanzar algo más específico: sexualidad santa. La sexualidad santa consiste en enfocar nuestros deseos y conductas sexuales solo para una sola persona, nuestro cónyuge. El segundo escenario de la sexualidad santa es la soltería.
Los solteros tienen que dedicarse fielmente al Señor a través del celibato. Esto lo enseña la Biblia y la abstinencia no es algo injusto o irrazonable que Dios les pide a sus hijos. La soltería no es una maldición. La soltería no es una carga. Como herederos de un nuevo pacto, sabemos que el énfasis no es procreación, sino regeneración. Pero la soltería no tiene que ser permanente. Significa sentirse satisfecho con nuestro estado de soltería mientras se está abierto a la posibilidad del matrimonio y no sentirnos consumidos por el deseo de casarnos. La sexualidad santa no significa que jamás tendré deseo y atracción sexual. Tampoco es que se elimine mi sexualidad. Dios nos diseñó como seres sexuales con un deseo natural de intimidad. Y todos fuimos creados para desear relaciones con el mismo sexo que sean íntimas, que honren a Dios y que no sean sexuales. Pero debido a los efectos del pecado original, este deseo normal se distorsionó. Creo que la homosexualidad, y cualquier pecado como los celos, el orgullo y la glotonería, surge de querer suplir una necesidad legítima, a través de medios ilegítimos. Así que la pregunta es, si continúo experimentando estos sentimientos que no pedí ni elegí, ¿puedo seguir a Cristo sin importar qué pueda suceder? Mi obediencia a Dios depende de si Él contesta mis oraciones como yo creo que las debe contestar. La fidelidad de Dios no se prueba cuando desaparecen las dificultades, sino cuando Dios nos protege en medio de ellas. El cambio no consiste en la ausencia de dificultades. El cambio consiste en la libertad de elegir la santidad en medio de nuestras dificultades. Me di cuenta que, después de todo, mi meta tiene que ser el anhelo de seguir a Dios con una entrega y obediencia total. Regresé al presente cuando escuché el traqueteo de las llaves abrir la puerta del pasillo. Terminó el censo. Gritó el guardia. Mis compañeros salieron de sus camas y comenzaron a alistarse para ir a cenar. Me senté y me quedé mirando hacia la pared mientras ellos se iban a comer. ¿Sin qué cosas o personas no podría vivir? Esta era la pregunta que me hacía una y otra vez. Y finalmente, encontraba algunas respuestas. Me di cuenta que podía vivir sin muchas cosas y me sentí libre. Mis adicciones pasadas no me controlaban, mis antiguos ídolos, mi atracción sexual o mi sexualidad. ¿Sin qué cosas o personas no podría vivir? Bueno, había algo, o más específico había una persona sin quien no podía vivir. Jesús. Y cada día necesitaba más y más de Él. Señor, eres suficiente para mí. Eres todo lo que necesito. Y jamás permitas que me olvide de esto. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.